Niccolo Machiavelli, más conocido como Nicolás Maquiavelo y considerado el padre de la ciencia política moderna, nació en San Cassiano in Val di Pesa, cerca de Florencia, Italia, el 3 de mayo de 1469 y murió el 21 de junio de 1527 a causa de una peritonitis a la edad de 58 años. Fue el tercer hijo de Bernardo Machiavelli y Bartolomea di Stefano, una familia de raíces cultas y títulos nobiliarios, pero de vida austera. Durante su infancia y adolescencia recibió una educación sólida gracias a los conocimientos y la influencia de su padre jurisconsulto, la cual consolidó a través de la lectura de obras antiguas. Vivió los avatares de la Florencia como potencia italiana al mando de Lorenzo de Medici. Fue testigo de grandes transformaciones y cambios de poder. Fue diplomático, político, filósofo y escritor, convirtiéndose en una de las figuras más importantes del Renacimiento italiano. En 1494 dio su salto a la vida pública como funcionario de la República, cuando aún gobernaba Girolamo, un fraile dominico de corte radical, negado a los placeres materiales y quien fue asesinado en la hoguera tras ser culpado de delitos contra la fe. Su llegada formal a la política se dio durante la República en 1498, una vez derrocado Girolamo, siendo nombrado secretario de la Segunda Cancillería de Asuntos Exteriores y de Guerra y posteriormente secretario de la Cancillería de los 10. En 1502, cuando contaba con 33 años, se casó con Marietta Corsini, con quien procreó 7 hijos, siendo encargado ese mismo año de su primera labor diplomática en virtud de su elocuencia y capacidad negociadora. Maquiavelo se mantuvo en el cargo hasta el año de 1512, lo que le permitió viajar en misiones diplomáticas y conocer de cerca el funcionamiento del Estado, las tácticas políticas y la psicología de los gobernantes alemanes, franceses e italianos, entre ellos César Borgia, quien buscaba expandir sus dominios en Italia y de quien se refiere con gran deferencia en su obra, pues lo consideraba un modelo virtuoso que podía lograr la unidad de Italia. No obstante, su desdicha llegó en 1512, cuando los Medici regresaron al poder. Fue destituido, encarcelado y torturado por sospechas de conspiración. Tras su liberación por intercesión sacerdotal, se exilió en su municipio natal, donde se alejó del poder, pero se acercó a la literatura, pues se sumergiría en una vasta actividad literaria que le daría luz a sus obras. En 1512, luego de esa mala época y por orden del pontificado de Clemente VII, le son confiadas varias misiones y el puesto de superintendente de fortificaciones. Sin embargo, en 1527, con la nueva caída de los Medici, Maquiavelo sufre su total marginación política y a los pocos meses fallece. El pensamiento de Maquiavelo parte de una visión pesimista de la conciencia humana, pues los hombres son por naturaleza malos, ambiciosos y ávidos de poder, lo que influye en su análisis de la política, en la cual plasma que la lucha por el poder es inmutable y los principios morales son accesorios frente a las habilidades del Estado. Su libro El Príncipe de 1513 es un tratado motivado por la debilidad de los estados italianos y dedicado a Lorenzo de Medici, que esboza estrategias para gobernar y cuyo contenido ha sido fundamental para la ciencia política moderna y que ha representado los más duros debates por su abordaje de la relación entre la política y la moral. El libro Los discursos de la primera década de Tito Livio es una paradoja al príncipe, pues muestra una visión política que describe como mejor forma de gobierno a la república, argumentando que es el pueblo quien debe ostentar el poder supremo, pues este desea su libertad. El arte de la guerra, por su parte, es un tratado de estrategia militar que detalla el problema bélico y el análisis profundo de la relación entre la guerra, la política y el poder, siendo estas ideas de gran influencia para pensadores y líderes militares a través de la historia. Maquiavelo, reconocido por su crudeza política y visión pragmática del poder, defendió el estudio de la política como un campo autónomo y sentó las bases de la ciencia política moderna al centrar su análisis en las dinámicas del poder de los estados, la ambición humana y las estrategias para alcanzar y mantener el poder sin idealizar principios éticos morales tradicionales de la época. El aporte del príncipe de Maquiavelo a la teoría política moderna se encuentra definido en la forma de entender el poder y la política, pues rompe con la tradición clásica medieval que idealizaba la figura del gobernante y lo vinculaba a la moral cristiana, proporcionando una visión más pragmática, realista y autónoma del ejercicio del poder. Establece las dos fuerzas que determinan el dominio político, la fortuna como fuerza del azar y la virtud como factor personal, aconsejando a los gobernantes a tener astucia, coraje, pragmatismo, determinación, capacidad y sobre todo habilidad para adaptarse a las circunstancias, a anticipar los peligros y ejecutar estrategias aun cuando ello represente algo inmoral, pues así logrará mantener su autoridad, moldear el destino de todos y perpetuar su poder. Para Maquiavelo la virtud se opone a la fortuna, pues un príncipe virtuoso puede controlar las circunstancias mediante su habilidad y el empleo de estrategias, así no lo logre del todo. El realismo político entonces como corriente es la base del pensamiento de Maquiavelo y se fundamenta en la observación de la realidad, la búsqueda de la efectividad y la adaptación a las circunstancias cambiantes. Rompe con la moral tradicional que vinculaba a la política a la ética cristiana y critica a aquellos que se imaginan repúblicas y principados ideales que nunca han existido en realidad.